Saludos cordiales, estimados alumnos del segundo año. Prosiguiendo con nuestra clase de Historia Moderna, hoy veremos brevemente la Reforma religiosa. La Reforma protestante fue un movimiento doctrinario de carácter religioso nacido en Alemania en el siglo XVI, propagándose luego por el continente europeo. Dicho movimiento fue una voz de protesta que se levantó contra las bases de la religión católica, produciendo una separación entre varias comunidades cristianas alemanas. Fue promovida por religiosos y filósofos que hicieron severas críticas a la Iglesia Católica de cómo estaba orientando la fe e interpretando la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Para estos pensadores, el Papa como autoridad de la Iglesia había desviado la verdadera visión de lo que representaba el cristianismo y el mensaje de Jesucristo. Los principales protagonistas de la Reforma protestante fueron Martín Lutero, teólogo y monje católico de origen alemán, nacido en la ciudad de Eisleben en el año 1483. Este monje de la Orden de los Frailes Agustinos, siendo catedrático de la Universidad de Wittenberg, originó un gran revuelo en Alemania en 1517 al escribir 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Más tarde, Juan Calvino, de la corriente puritana, y Enrique VIII, fundador del anglicanismo, completan la serie de protagonistas de la Reforma protestante. Las causas de la Reforma fueron las religiosas, como la prédica de las doctrinas heréticas, el ejemplo de las altas jerarquías eclesiásticas cuyas licenciosas costumbres minaron la moralidad de la Iglesia, la dispensa de la justicia en los tribunales eclesiásticos, la venta de las indulgencias y beneficios eclesiásticos. Este último acontecimiento fue el detonante para apresurar la presentación de las 95 tesis de Lutero, condenando la publicación de la venta de las indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Las causas políticas. Existían las querellas entre el papado y los reyes, el robustecimiento de la autoridad monárquica, el acrecentamiento de los sentimientos nacionales. Era la época de surgimiento de las nacionalidades, la intervención de la Iglesia en las luchas seculares que la alejaban de su misión espiritual. Las económicas, como las grandes posesiones de la Iglesia, fuente de recelo de los nobles y de las clases populares. El intento de secularización de los bienes eclesiásticos. La miseria de los humildes que los alejaba de la doctrina oficial de la Iglesia y los impulsaba a la libre interpretación de la Biblia. Recordemos algunos antecedentes, siglos antes también de la Reforma protestante,
con los movimientos liderados por Juan Wycliffe en Inglaterra y Juan Huss en Bohemia, que se constituyeron en los precursores remotos de esta reforma protestante. La controversia suscitada por las 95 tesis de Lutero por la venta de las indulgencias por parte de la Iglesia Católica dio lugar a la acusación oficial del Papa contra el monje agustino rebelde. Tras las infructuosas confrontaciones del cardenal para que se retractara de sus ideas, Lutero finalmente es juzgado. El juicio concluyó con la excomunión de Lutero, siendo además condenado como hereje y prófugo de la justicia. La respuesta de Lutero no se hizo esperar, quemando la bula papal de su sentencia junto a una gran cantidad de textos católicos en la entrada de la Universidad de Wittenberg. Los principios más resaltantes del luteranismo. Los oficios o servicios religiosos debían de realizarse en el idioma de cada región y no el latín como era el uso hasta ese entonces. El creyente debía tener su propia experiencia e interpretación personal de los textos bíblicos y no la general de la Iglesia. La permisión del matrimonio en el clero a fin de que conformaran hogares que sirvieran de ejemplo en la sociedad. En el caso de Martín Lutero, este se casó con la exnovicia Catalina de Bora. Quedan permitidos solo 3 sacramentos católicos: el bautismo, la Eucaristía y la penitencia. No reconoce a la figura del Papa como una autoridad universal e infalible. Es abolido el culto a la Virgen y a los santos, así como a imágenes. Se establece una iglesia rodeada de sencillez y humildad como lo era la primitiva cristiana, acorde con el mensaje de Jesucristo. Se prohíbe la confesión obligatoria de los feligreses, ya que el creyente puede relacionarse con Dios y Jesucristo como único intercesor. Estos fueron los puntos más importantes de la reforma protestante de Lutero y de su corriente llamada luteranismo y más tarde protestantismo. El calvinismo, propiciada por Juan Calvino, rechaza la autoridad del Papa sobre los cristianos. Considera a la Biblia como la única fuente de autoridad, fe y conducta para los creyentes. Concibe a Dios como creador, preservador y gobernador de todo lo que hay en el mundo. Sostiene que las personas son incapaces de salvarse a sí mismas y que es necesaria la gracia soberana de Dios para transformar la naturaleza humana. Cree en la doctrina de la doble predestinación. No acepta la veneración de las imágenes de los santos. Acepta los sacramentos de bautismo y la Eucaristía por ser los únicos que considera instituidos por Jesucristo. Cree en la Santísima Trinidad. Los ministros o pastores pueden contraer matrimonio.
Después tenemos el anglicanismo fundado por el rey de Inglaterra, Enrique VIII, que por un capricho matrimonial se separó de la iglesia y pasó a ser jefe de la iglesia anglicana. Él mismo se autodivorció y fundó su iglesia. El anglicanismo es una doctrina religiosa cristiana derivada del catolicismo. En la actualidad es conocida como Comunión Anglicana. Para el anglicanismo no existe el celibato sacerdotal. También acepta el sacerdocio femenino. Además de la Biblia, las bases doctrinales del anglicanismo son los 39 artículos y el libro de oración común. Están a favor de la justificación a través de la fe. Para contrarrestar todas las consecuencias catastróficas que significó la Reforma Protestante para la Iglesia Católica, entonces esta organiza su movimiento llamado Contrarreforma. Los objetivos de esta contrarreforma fueron defender la pureza del catolicismo y los bienes de la nobleza, reajustar los principios católicos a la realidad, para lo cual la Iglesia convocó un concilio reunido en Trento entre 1545 y 1563, con varios años de pausa. Acá se reunieron las principales autoridades de la Iglesia Católica, como los obispos, para tratar de parar la reforma protestante de Martín Lutero. Reafirmando los dogmas de la fe con buenas obras, los 7 sacramentos, la misa sagrada, el culto a la Virgen y a los santos, la Vulgata. Las reformas en la administración y disciplina. Prohíbe las indulgencias, establece los seminarios para la formación del clero, obliga a residir en diócesis y parroquia y a llevar una vida ejemplar de parte del clero. También entre las medidas establecieron la Inquisición. La Inquisición, que se encargaba de perseguir a todo aquel que no comulgaba con el pensamiento cristiano. Esto hizo que en este periodo hoy en día sea considerado como uno de los más oscuros del catolicismo. También se crearon los movimientos misioneros,
que tenían como objetivo cristianizar a las sociedades pertenecientes a otras culturas como la americana, la africana o la asiática. Se establecieron diferentes colonias europeas alrededor del mundo que, entre otras cosas, perseguían difundir la religión católica. Debido a la brutalidad con la que se imponía la religión, muchos pueblos y sociedades se rebelaron, y esto causó guerras y enfrentamientos entre las comunidades católicas y los protestantes. Una compañía muy importante y muy conocida en nuestro país es la Compañía de Jesús, fundada en 1540 por Ignacio de Loyola. Se trata de una orden de educadores, pues los jesuitas tenían una gran capacidad intelectual. Ellos enseñan, crean colegios y no conventos, saben escribir y gracias a ellos se van a reconocer todo lo que habían hecho. Eruditos, traductores, humanistas. También se caracterizaron por su difusión evangelizadora por América y Asia y su vida espiritual a través de la meditación religiosa. Las principales consecuencias de la Contrarreforma. Podemos destacar el antisemitismo. Una de las consecuencias más directas fue que tanto los protestantes como los católicos comenzaron a tener un cierto rechazo a las comunidades judías. Las guerras entre católicos y protestantes fue un periodo muy convulso y la Inquisición fue un brazo ejecutor muy violento y sanguinario. Esto hizo que comunidades protestantes se alzaran en contra de los católicos, generando algunos enfrentamientos que tuvieron lugar sobre todo en Inglaterra y Francia. Guerra de los campesinos en Alemania, persecución de los infieles, pérdida del poder de la Iglesia, entre otras, fueron las principales consecuencias. Así termina esta breve exposición sobre un tema muy amplio y muy profundo que espero que ustedes puedan seguir ampliando a través de la lectura. Muchas gracias.